Hola, hace un año y medio aproximadamente estuvimos en este mismo lugar conversando con mi querido amigo Ramón y hablamos de su experiencia, de su peregrinaje oncológico. Hoy, por esas cosas de la providencia, nos volvemos a encontrar. Ya con otra experiencia de vida, han pasado muchas cosas también en esta zona y lo estábamos conversando recién y queremos retomar esta conversación, ojalá en el punto donde la dejamos hace un año y medio atrás. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, Gonzalo. Sí, la verdad es que bien bonito y significativo para mí este reencuentro. Eh, Más allá de todas las cosas que han pasado, es también señal de gracia, de generosidad de Dios, de ver cómo la vida se sigue avanzando Sí. y yo en ella, ¿no? Sí, qué bueno. Es bueno Claro. verte de nuevo también y poder conversar. Oye, vamos al grano de inmediato. Démosle. ¿Cómo ha sido retomar la vida, el curso de la vida después de este año que no nos veíamos? Sí, Venía mira, saliendo recién esa vez y ahora estás en otra etapa. sí, de hecho fue bien fuerte cuando vi el video de esa vez y verme, o sea, honestamente me dio pena la persona que vi físicamente porque estaba Estabas recién. muy frágil, estaba literalmente en los huesos, había pasado meses o muchas semanas sin comer casi, entonces había todo un contexto y de hecho yo recuerdo hoy con bastante emoción que ese día tuve muchas dudas y físicamente iba a tener la energía como para estar sentado en ese momento. Wow. Sí, fue bien, bien fuerte, pero la conversación, tu hospitalidad me ayudó mucho para estar ahí. Y si hay una palabra que ha sido para mí desde ese tiempo, digamos, hasta hoy, es rehabilitación. Rehabilitación. Qué palabra, ¿no? Sí, sí. Es fuerte, ¿ah? Porque si hay una palabra digamos, de Jesús que me gusta mucho es yo hago nuevas todas las cosas. Interesante. Y uno generalmente le da una mirada que es como muy escatológica, Sí, el fútbol, muy la claro. segunda avenida y todo eso. Sí, Sí. y uno creo yo que se priva la posibilidad de vivir esa restauración o esa renovación acá. Y Sí, sí, al menos yo lo veía así. sí, porque el texto dice nueva criatura es, no nueva criatura será. Y que podría ser a partir, y es a partir de un momento. O sea, de hecho para mí fue eso, fue el proceso yo las tomé como algo literal para mí ahora, y de hecho recuerdo que me tocaba control, estaba pesando 64, 65 Oh, kilos, que por la estatura eso era no, desnutrición, derechamente, literalmente, sí, sí, claro. desnutrición. Y la doctora me dijo, mira, tienes un largo camino de rehabilitación, pero larguísimo, porque debías llegar en cerca de los 80 kilos, pero de músculo. Entonces, Ya. imagínate eso, un fisicoculturista demora tanto tiempo que ya está sano. Imagínate tú que estás casi en los huesos. Entonces, Sí, sí, fue realmente un sí. tiempo de duro, porque me di cuenta que la rehabilitación, cosa que ya había tenido antes otros procesos de rehabilitación, ahora fue más doloroso, porque a medida que empecé a recuperar fuerza y energía, empecé a darme cuenta de daños y limitaciones que tenía. Claro. Entonces, llamaba a mi doctora, me decía, no, eso hay que resolverlo. Entonces, Yo. cirugía. ¿Cómo? Oh, Es una cirugía reconstructiva. Oh. O puta. esto, no, tienes que, y de hecho, yo no me daba cuenta, pero estaba acostumbrado a ver borroso, ¿sí? Era tu nueva, tu normalidad, Claro, yo ya lo habías asumía asumido. claro, yo asumía, bueno, se ve borroso, y tuve que ir, porque ya hay un punto que era demasiado borroso. O Claro. sea, estaba con lente y veía borroso. Opa. Y llegué al oftalmólogo, me revisó y me miró después y me dijo, tienes todos, como la parte transparente, lo tienes todo rayado, Te así puedo creer. como un vidrio rayado. Oh, Y y es por eso eso que tiene. una vez, Ah, bueno, yo le pregunté, ¿y eso tiene ¿qué ajuste? podemos hacer? Claro. Y él me dijo, rehabilitación De oftalmológica. nuevo esta palabra. Exacto. Es que eso se fue repitiendo. Después tuve que ir a otro doctor para ver la cadera que la tengo destruida por los tratamientos. Ya. Me dijeron, oh, eso es también, en algún momento te van a tener que operar y eso es Rehabilitación. rehabilitación
física. Ese es como la palabra del año, ¿no? Rehabilitación. Sí. Implica tiempo, porque no es ya me voy a rehabilitar y salgo bien rehabilitado. Es un proceso, tiempo, meses, años, Claro. y ha sido lo que ha marcado. O sea, rehabilitación en mi caso es fe, es esperanza, porque uno se rehabilita con la mirada de que en algún momento uno va a estar bien, Rehabilitado. rehabilitado, Claro. claro, y va a poder llevar una vida más normal. Pero en medio de todo lo que son los controles oncológicos, es muy fácil caer en una desesperanza de decir, ¿y rehabilitarme para qué? Qué buena pregunta. Uno se rehabilita siempre asumiendo que va a estar bien, Claro. ¿cierto? Pero en esta llena de esta incertidumbre constante, se hace difícil eso. Entonces uno se rehabilita, ya el acto de rehabilitación es un acto de fe, Absolutamente. de absoluta fe. Totalmente. Sí, y la rehabilitación es dolorosa. Y me imagino que no solamente física, O sea, no tiene que claro, ser solamente física, tiene que haber una rehabilitación, digamos, bueno, espiritual. Nosotros los cristianos sabemos, hablamos un poco de eso, pero hablamos de eso, yo creo que cantamos de eso, predicamos, pero vivir una rehabilitación de acá, eh, me imagino que va de la mano. claro. Mira, a medida que van apareciendo los primeros síntomas de mejora, así como de energía, porque una de las cosas más básicas que generan las quimios, estos tratamientos, o los largos periodos de ayuno, producto de Claramente, de no sí. poder comer, no tienes energía, así ni siquiera como para pensar, es como un modo automático. Entonces cuando ya comienza la rehabilitación, el esfuerzo físico permite que el cuerpo vaya como generando energía, Claro. y ya te vas como sintiendo mejor. Yo te diría que ahí comienzan estas reflexiones de, por ejemplo, hoy estoy acá, de dónde vengo, la conciencia tan presente de todo lo que se ha sufrido, ¿sí? Correcto. Claro, y ahí uno tiene que vivir, ¿sí? Mm. El acto, y eso lo conversábamos en el otro, Sí, la otra vez, claro, que si estos procesos no te generan una crisis espiritual, la verdad es que no es un proceso realmente, claro. ¿sí? O realmente no te está tocando tan adentro. Sí, me acuerdo de esa parte, sí. Si lo Y hablamos. eso acá era lo mismo. La crisis tiene que ver con, yo pensé hace un año, no, hace 2 años atrás, que ya estaba todo ok, y vino un tratamiento que fue mucho más agresivo, yo creo que el más agresivo que había tenido. El año pasado. El del año Después de la pasado. conversación. Sí, antes de la conversación. Ya, un poco antes ya. Claro. Entonces, Lo brutal es. yo decía, wow, vuelven estas preguntas del lado de ¿y cuándo es suficiente? ¿Ah? ¿Cuándo es Claro. suficiente? Claro. Entonces en eso, la mirada de la rehabilitación a medida que tu cuerpo, tú ves, mira, cuando tú haces una rehabilitación, lo que primero te das cuenta es cuán bajo, entre comillas, has caído. Tan mal estoy, claro. Claro, Tan... y mi comparación era terrible, pero qué claro. la primera semana que me pude levantar, y cuando vine acá ya estaba más recuperado, pero cuando terminé el tratamiento, la primera semana, yo me acuerdo, caminé 5 pasos y me tuve que afirmar y caí en una silla, porque no podía mantenerme en pie. Tremendo. 5 pasos. Y eso significó empezar a caminar, pero el punto es que yo en ese momento, ¿sabes lo que me acordé? No puedo dar 5 pasos. Hace 15 años yo nadaba 1,5 kilómetros. O el punto de comparación era brutal. Claro, pero bueno, la mente Terrible. te juega en esto, Claro. y uno mismo también, entre que se hace trampa o se sabotea, pero también hace la comparación, wow, a este he llegado. Entonces, más allá de pensar todo lo largo que me queda, ¿qué sentido tiene vivir esto? ¿Sí? ¿Y por qué vivirlo? Entonces, la reflexión, yo te diría que en esos momentos, la mirada de Dios era más bien una mirada silente. No sé si yo quería saber que me dijera algo. Sí, también. Claro, La condición en que uno está, no sé si claro. espera algo Mira, más. cuando uno tiene yo trato de mirar mi relación con Dios como algo bien figurativo, ¿ah? Como una relación de amigos, ¿sí? Entonces, como cuando tú tienes un malentendido con un amigo y te tienes que encontrar y caminan juntos pero en silencio. Claro, sí, ese silencio medio incómodo Claro. de repente. No es falta de respeto, ¿ah? Absolutamente. Pero es como, mira,
todavía tengo que procesar lo que Sí, a ver, que vamos, está pasando. vamos Claro. viendo, vamos analizando. Entonces, perfecto, caminemos, pero mira, yo no pregunto, ni tampoco, ni espero comentarios. Proceso, rehabilitación, silencio, preguntas, todo va junto en esto. De ayer conversaba con mi esposa de este tema, de tu tema, digámoslo así, porque vi el video también y me fue fuerte para mí verlo. Yo creo que yo me sentí muy absorbido por tu historia. Yo no sé si fue una muy buena entrevista, digámoslo así, porque yo me metí mucho en la historia y me sentía muy conmovido a ratos, no hallaba qué decir. De hecho, la pauta se me fue un poco y hablamos, como espero que estemos hablando ahora, si tampoco es tan malo, ¿ya? Y eso marca un poco. Y este proceso creo que ha ido cambiando tu visión de la vida, tu visión de la espiritualidad. Pero quiero ir a un punto súper central en lo que es la vida moderna. ¿Cuál es tu visión que tienes de las cosas materiales? ¿Cómo miras a veces el materialismo insaciable que nos rodea? Esto aferrarse a cosas que son tan efímeras y pasajeras. Algo hablamos el año pasado, Sí. cuando viene el primer diagnóstico. Pero después quizá que te vas recuperando, ¿vuelve esta cuestión de aferrarse o ya aprendiste o estás aprendiendo a que no es tan así? Claro, yo creo que hay fases que uno va teniendo quizás de mayor aprehensión a lo material ¿Mm? o desaprensión, Mm. ¿cierto? Em, Históricamente, cuando yo estaba muy mal, claro, era como un poco ilógico estar preocupado de cosas materiales, porque lo más probable es que iba a morir, ¿cierto? Mm. Claro, fue como tú bien dices, cuando vuelves, ¿cierto? Cuando Claro, vuelves. claro. Claro. Yo creo que todo el último proceso, los últimos 2 o 3 años, fueron tan cruentos, tan complejos, que aparte de verme cara a cara con la muerte, así literal, Mm. empecé a darme cuenta que, mira, no quiero sonar como tan loco, ¿ah? Pero esto es como esa película Matrix, Sí, 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 ¿sí? sí. Por Que supuesto. como tú sales y empiezas a ver como que hay otra realidad. Sí, Claro, yo ahí, látigo, paralelo. claro, mira, yo antes había tenido encuentros con la muerte, ¿sí? Pero habían sido más bien breves. Claro, Claro, instantes. claro, así como, parece que, y no era. Ahora fue como varios meses que era como estar agonizando. Entonces, Claro. la conciencia de muerte fue mucho más profunda, mucho más profunda. Por lo tanto, también la, ¿cómo decirlo? Con respeto lo digo, pero la necedad del afán diario se me hizo más evidente, se me hizo mucho más evidente. Entonces, Eso. claro, entonces ahí, mira, yo hoy con todas las cosas yo perdí el olfato, ¿ya? Ya. Tengo muy poco gusto, más allá de muchas otras cosas, pero eso me mostró cómo, por ejemplo, cosas que uno antes eran tan básicas, ¿sí? Por De ejemplo. poder uno oler una rosa, oler un café, algo así, Sí, que uno lo da digo, como, clase claro, normal. y me empecé a dar cuenta que yo no lo podía hacer, ¿sí? Ah. Y lo que hice implica, porque tú no se da cuenta, pero oler también implica que te Sí. genera un recuerdo, Claro, te trae evocas cosas, claro, el incluso momento. te despierta el apetito. Hay Claro. muchas Sí, cosas. sí, sí. Es muy envolvente la experiencia Sí. del olfato. Entonces, perder eso me di cuenta y visité a algunos doctores. Y esta pregunta como media mañosa, y si hay algo que se puede hacer para. Y me acuerdo que un doctor me dijo, tiempo. De nuevo vuelve a ser Claro, esto. tiempo. Y te empiezas a dar cuenta que no hay nada económico o material que lo pueda resolver. No. Y el tiempo implica otra cosa, que es la paciente espera. La paciente ¿Sí? espera. Entonces, eso, por ejemplo, o la misma rehabilitación, darme cuenta que meses y meses y meses y el avance era muy poco y nada se puede hacer. eh, Mira, te empiezas a dar cuenta que lo valioso, y eso fue como una ¿Ya? reflexión de hace poco tiempo, fue lo caro no es importante, ¿sí? Oh. Y lo valioso es gratis.
Wow, es un concepto que de repente no manejamos nosotros o que no queremos manejar. Porque la vida, como tú bien dices, ya sea en diferentes instancias, nos pone en una especie de piloto automático y funcionamos y damos por hecho. Apretamos un interruptor y hay luz eléctrica, abrimos una llave y tenemos agua potable, cosa que la mitad del mundo no tiene. Claro. Que damos por hecho, que es Claro. normal. Sí, pero mira, eso mismo que tú dices, Sí. a veces nos hace trampa, porque como está al otro lado del mundo, Claro. pareciera que al final, bueno, pero ese es el problema de ellos. Claro, ¿sí? no es mío. Pero cuando lo llevas a tu propia realidad, y esto a mí me gusta decirlo porque lo viví, y era estar sentado en la cama en un hospital y ver por la ventana cómo, y a mí me atendía cerca de una estación de metro en Santiago, el centro oncológico. Entonces yo miraba cómo la gente iba corriendo al metro, aquí, allá. De un lado para otro. Y yo miraba pelado, sentado, muerto de frío. Y yo decía, ¿y ellos sabrán que hay gente que está acá? Y es así, una distancia Sí, poca. de centímetros Sí. incluso. ¿sí? Entonces, tú los veías a ellos no a ti. no me veían a mí. Obviamente. Ahora, claro, yo, 10 años atrás, era ellos. Claro. ¿sí? Ahora, claro, estabas ahí. claro, Tampoco entonces, te das cuenta. tampoco había juicio, sino es No, también es la reflexión de cómo uno, cuando vive la fragilidad, vive la posibilidad de morir, vive el dolor, te empiezas a dar cuenta que lo importante, ¿sí? Lo importante rara vez tiene que ver con las cosas caras, sino con lo que es valioso. Sí. Mira, yo ahora estoy escribiendo otro libro y llegué a una reflexión de, por ejemplo, que me llamó la atención cuando nació mi hija, ¿sí? Y yo dije, a ver, el nacimiento de mi hija, desde el punto de vista biológico, fue gratis. Claro. No tuvo ningún costo, digamos, no hay que pagar por eso. No. ¿Sí? Todo lo demás, bueno, Claro, sí, absolutamente. Claro, sí. Claro, así es. Pero incluso eso, si uno lo ve, es como lo más maravilloso que hay, el surgimiento de la vida. Qué precioso. No hay ningún ticket que pagar. No. Por ello, surge. Y estás ahí. Y ahí, claro, entonces, lo ves. Desde esa mirada, dice, wow, realmente he perdido el tiempo en muchas cosas. Y el dolor, o el extremo dolor, claro, a uno lo vuelve sensible, ¿cierto? Claro. Cuando uno se cae, se golpea, queda todo herido, hasta una ropa le molesta. Claro. Pero esa sensibilidad muchas veces uno la toma como un tormento, porque se hace consciente de todo el concepto de dolor que hay. Y ahí, claro, uno suele tratar de acallarlo. Pero cuando uno lo ve desde el amor, desde una mirada de amor, eso se vuelve un motor. Porque te permite ser más consciente de lo importante y a través de la mirada del dolor, también te haces consciente de cómo puedes tú ayudar a ese dolor. Qué bueno. Entonces cambió tu visión. El filtro del amor, todo lo cambia. Sí. El filtro del amor. Oye, y en este caminar, en este peregrinar, porque ese es el nombre de lo que es así le has puesto a tu proceso, y creo que es muy decidor que hayas llamado un peregrinar oncológico. El año pasado me dijiste que eras un peregrino. De ahí entendí, bueno, después leí el libro. Ese día me lo regalaste, lo leí, yo también lo tuve que regalar. Sí. Pero bien. Suele pasar eso, me han dicho. Bien. ¿Cómo ha sido en este tiempo, o no solamente en este año, sino que en este proceso de 10 años ya prácticamente, acompañar a otros peregrinos oncológicos que me imagino que algunos están y otros ya no? Pues, mira, me gusta contar una historia que es la historia de San Patrick, o San Patricio. San Patricio, sí. Y que él llegó y fue esclavo en Irlanda. En Irlanda, sí. De los escotos, si mal no recuerdo. Y él lo único que quería era salir de ahí. Salir de ahí. Y él dice que, bueno, Dios le dio a uno de sus captores la compasión y lo liberó, o le dio la posibilidad que huyera y huyó a Inglaterra. Uh-huh. Y estando en Inglaterra, siente en su corazón muy fuerte y los irlandeses, o los escotos, Claro, y finalmente él se da cuenta que su llamado era estar ahí. Exacto. Era estar ahí. Tenía que volver a ese lugar. Volver donde sus captores.
volver donde aquellos que lo encerraron. Entonces, esa metáfora a mí me ha sido muy potente porque en los primeros años yo lo único que quería era olvidarme de esto. Sanarme de esto y dar vuelta a la página, seguir con mi vida, seguir con mi empresa. Volver. Y que nadie más me fuera a recordar siquiera la palabra cáncer. Así. Entonces, muy natural por lo demás, un pensamiento muy humano, claro. No, por supuesto, sin esto yo creo que no hay nada malo en eso. ¿Sí? Pero, a ver, yo en algún momento, claro, yo he sido bien crítico de cómo llevar un mensaje de amor a las personas, ¿sí? Yo tengo una absoluta convicción de Dios como un motor de amor hacia el ser humano. Y muchas veces cuando la gente me decía, no, es que estamos haciendo tales actividades cristianas, claro, decía, ya, ¿y cuándo van a ir a una urgencia? ¿O cuándo van a ir este año pasado, a un centro oncológico? A mostrar ahí el amor también. Claro, porque ahí es donde se ve realmente qué amor estás hablando. Sí. Ir a un lugar que están todos con sus problemas resueltos, yo te diría que de amor tiene poco, ¿sí? De autocomplacencia mucho. Entonces, en mi caso, empecé a ser consciente de que mi historia, sin querer yo contarla, sino que la gente que se iba enterando de mi proceso, incluso los mismos enfermeras, médicos, decía, oye, tu historia tú deberías contarla. Mi historia puede inspirar a mucha gente. Claro. Pero como yo estaba tan involucrado en mi propio dolor, en esto, claro, ni siquiera quería. Yo me decía, no, yo quiero salir de eso. No me pidan seguir acá. Yo no quiero ver más una quimio, no quiero ver más un doctor, no quiero ver nada. O sea, claro, quiero huir de esto. Claro. Entonces, imagínate en esa mentalidad o en esa posición, y estar yendo cada rato. Era una tortura. Totalmente. Una tortura. Claro. Entonces, pero, claro, esta mirada de St. Patrick me ayudó mucho respecto de entender, claro, muchas veces, claro, cómo Dios puede hablarle a gente que ha vivido eso. Y hablarle no en el sentido de sermonearlo, ¿ah? Claro. Cómo compartir esperanza, cómo compartir amor, cómo compartir fe, claro, habiéndolo vivido. Exacto. O sea, ahí está el puente. Claro, ahí está el puente. Es bien difícil que alguien que no haya experimentado eso, pienso, quizá equivocadamente, o no sé. O sea, estando dentro del grupo, claro, me he dado cuenta que la validación viene de alguien que lo haya vivido. Y claro, incluso me ha pasado a mí, cuando gente que me dice, me da un consejo, internamente yo digo, pero tú has vivido algo de lo que le estás diciendo. No, es que lo leí. En el tema pastoral, a veces me cuesta mucho eso. Creo que hay mucho que aprender. Yo me considero un aprendiz siempre porque cuando toca de repente uno tiene que oficiar funerales, estar con enfermos, de repente ya vamos, confía en el Señor. Yo a veces salgo de esos lugares, ya sea de velorios, de funerales, de hospitales, y digo, pero yo no he vivido esto. O me he acercado un poco y decir, mira, lo que usted tiene que hacer, no, creo que con dolor he tenido que ir aprendiendo a hablar menos, a acompañar más, sí. Claro. Callar, llorar, escuchar, claro. y también dar esperanza, pero un poquito empatizar. Y tú has tendido ese puente, me imagino, con otras personas. Me imagino que en este tiempo has conocido personalmente y online también a gente que ha caminado contigo. Mira, cuando se acabaron todas las proyecciones de que esto iba a ser un tratamiento corto, incluso más de alguna vez me dijeron incurable, yo tuve una tremenda convicción de tener que empezar a compartir, de contar mi historia. Exacto. De contar mi historia, contarla, pero de la mirada de esperanza, de cómo incluso en un panorama tan adverso, yo sentía, y como lo he dicho muchas veces, una tremenda convicción de que iba a estar sano. Porque eso siempre ha estado. Eso lo digo porque siempre ha estado. Es cierto. Sí, no es algo que yo me autoconvenza. No, yo he estado en una UCI con manguera y me han ido a hacer la extrema unción o la oración y todo. Sí. Y yo le he dicho al pastor, no, si yo voy a salir de esto. Y yo sé que es como gracioso y todo. Me dice, oye, qué fe. No es fe. Porque es la convicción, porque lo es. Claro. Así, ella está como internalizada en mí, esa convicción. Bueno, y es lo que hoy es. Claro. ¿Sí? Entonces,
Cuando uno está en ese proceso, yo empecé a contar, y gente me empezó a escribir, a escribir. Y mi acompañamiento era incluso muchas veces me escribía de todo, y la gente se sentía un poco mal porque yo estaba peor que ellos. Wow. Me decían, oh, y no quiero en ningún caso desmerecer ningún tratamiento, No. sino el hecho es los procesos, ¿sí? Ok. Me decían, oh, llevo 6 meses aquí. Ya, ¿usted cuánto lleva? Creo que voy en el 4.º año, no me acuerdo. Entonces, claro, yo al principio pensé que eso intimidaba, pero no, generaba la otra relación de mayor cercanía de, Claro. oye, este sí entiende. Este no entonces, entiende, claro. O sea, él sí que entiende. Sí, sabe. Yo sin buscarlo, de verdad sin buscarlo, porque, insisto, yo quería puro salir de esto, arrancarme de esto y no querer nunca más saber. Pero en el camino, darme cuenta que podía llegar a lugares donde nadie más podía llegar. Conversar con personas Claro. que nadie más podía conversar. Claro. Me empezó a ser consciente de que sí tenía una oportunidad, ¿sí? Yo tuve una experiencia en estos meses, en los últimos tratamientos, como dije, que yo pensé realmente que ya me iba a morir porque estaba tan en los huesos y había tenido una neumonía. Me acuerdo. Estaba así, tambaleando. Estuviste. Entonces, yo recuerdo que hice una oración, y dije, y al final, ¿cómo puede la gente saber de tu amor de la forma que yo lo he conocido? Porque yo no he conocido tu amor en una situación de bienestar, sino en el absoluto dolor. Entonces, yo creo que eso es amor. ¿Mm? Entonces dije, por favor, dame una oportunidad de poder contar de esto. De contar de este amor. Amor, absoluto amor. Y ahí recuerdo que eso como para largo, porque su tratamiento fue, y todo fue, y entré en remisión, en una forma un poco inesperada, y después se confirmó, y voy para los 2 años ya. Entonces eso, una cosa muy inusual de todo lo que había pasado. Pero el punto es que yo ahí sí me di cuenta de que no era tanto empezar a contar mi historia desde la mirada del dolor o del sufrimiento, decir, oye, pobre cabro, todo lo que ha sufrido. Mira, claro. No. Que es muy común hoy día también, ¿ah? Claro, no. Sí. Mi convicción fue, ¿de qué puedo hablar? Y con absoluta certeza, es de que hay alguien que nos ama, ¿sí? Incluso en el momento más terrible de nuestra vida. Oye, es muy potente lo que me acabas de decir, de este acompañamiento. Oye, y quizá toco un punto medio álgido acá. Me dijiste hace un año que había sido muy importante ciertas personas, hermanos, amigos, que es como la comunidad de fe, que acompañó. Dijiste que no todos, porque otros también se cansaban. Recuerdo claramente que me dijiste eso, y a ver cuando vi el video también. Claro. Que se cansaban. Tú vivías con eso las 24 horas, otra gente te acompañaba por minutos, por instantes. Claro. Y se cansaban, bueno, ya, porque este cabro ya. Y yo sigo mi vida. ¿Qué importancia tiene o tuvo la comunidad de fe en este peregrinaje? Mira. Entendiendo la comunidad de fe como algo más allá, creo yo, de lo que es nuestra iglesia local, una cuestión mucho más transversal. Mira, tengo bastantes pocas amistades que puedo decir que son amigos y son cristianos, ¿sí? Digamos como un concepto primero. Sí puedo decir 2 cosas y para dar un contexto. He visto mayor amor en una persona que yo creo que se declara absolutamente atea, ¿sí? Y por otro lado, he visto algunas de las situaciones de mayor egoísmo o daño incluso hacia mí en gente que se supone que es absolutamente cristiana, ¿sí? Con eso lo que quiero generar es un matiz y un contexto de que una cosa no necesariamente implica lo otro. Yo creo que esa experiencia nos ha pasado a muchos, pero... Claro. Sí. ¿Por qué te digo eso? Porque en este peregrinaje también me tuve que abrir a una experiencia de fe, y de ahí la palabra espiritualidad llegó con mucha más fuerza, a una experiencia de fe más amplia. La metáfora del peregrino es alguien que va con una ollita, va con una manta y su bastón.
y la comida la recibe del camino. Él no va con su comida. Correcto. Sí. De hecho, la idea de peregrino siempre tiene un sinónimo, que es el hombre de ligero equipaje. Exacto. ¿Sí? Porque el camino es largo, entonces no puede cargar su comida. Es el camino el que se la provee. ¿Sí? La providencia. Entonces, en esto, de gente que yo, digamos, esperé que iba a recibir el alimento del camino, no recibía alimento. ¿Sí? Y en personas que sí yo creía, que pensé que no, se iban a alejar y todo, o que me iban a criticar, o qué sé yo, cualquier cosa, digamos, negativa, no solamente me dieron alimento, incluso me daban abrigo, e incluso estuvieron dispuestos a caminar conmigo. Entonces, Wow. ¿por qué es desafiante y es incómodo? Porque Sí, no es algo entretenido de hablar. no es porque desafía el paradigma. Desafía el paradigma de que, digamos, desde el punto de vista del cristianismo, se plantea como una solución a todos los problemas. ¿Sí? Pero, y ahí se fue mi gran desafío como peregrino, que tuve que separar el mensaje de Jesús del cristianismo. Lamentablemente. Sí, y me di cuenta que no eran lo mismo. Mira lo que te estoy diciendo. Sí, Que no eran lo mismo. Y vi la enseñanza de Jesús en personas que a lo más lo respetaban a Jesús como un profeta o un buen maestro, sabio, claro. Pero te diría que vi mayor observancia en ellos. Una paradoja. Y en otras personas que se supone que lo hablan, lo predican a los cuatro vientos, no esa actitud, para no hacer ningún juicio. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Una palabra de Jesús cuando critica a Israel, que dice que bueno, hablando del Antiguo Testamento, bueno, no hubo un milagro acá, sino una viuda en Sarepta, una mujer de Tiro y Sidón, hablaba de que había más fe. De hecho, habla de un romano, ¿te acuerdas que Jesús dice, no he hallado en Israel tanta fe como este hombre? Dice, no vaya a mi casa, di la palabra. No es algo nuevo esto, por desgracia. No es nuevo, pero creo que vivimos en un contexto en que se tiende a normalizar el fariseísmo. Pero mira, hay una cosa que a mí fue no sé si una revelación, pero estaba leyendo, a mí me he enfocado mucho más en leer los evangelios, a Jesús, digamos, tomar leche al pie de la vaca, ¿sí? Muy bien. Y hasta que llega un pasaje que leí contexto y todo, y que Jesús habla del mundo, ¿sí? Sí. Y cuando reparé, cuando habla del mundo, se está refiriendo a los fariseos, a los saduceos, es decir, a la iglesia establecida. Exacto. A eso lo refiere como mundo. No lo que uno en el tiempo actual habla del mundo como ese el laicismo, el mundo claro. secular. Correcto. No, es el mundo de absoluta religiosidad. Sí. Entonces, aprendí en este camino, a través de un muy querido amigo católico, que me dijo, mira, el peregrino solo comienza a crecer espiritualmente cuando se abre a una fe no domesticada. Interesante el concepto. Claro, y la fe no domesticada es vivir la fe en la experiencia, en el camino, donde tú ves, por ejemplo, me tocó varias veces no conversar porque es difícil, pero interactuar, por ejemplo, con niños con oncología pediátrica. Niñas pequeñas. ¿Hablaste con ellos? ¿Te juntaste a hablar de repente? Me tocaba estar en la sala de espera y yo interactuaba con ellos ahí. Oye, eso tiene que ser tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Y ahí es donde tu fe de papel, no despectiva, sino de papel, porque está escrita, sí. Se confronta con lo que está pasando ahí. Sí, lo que está ahí. Con lo que está pasando ahí. Sí. Y ¿sabes? Te empiezas a dar cuenta, claro, que hay 1.000.000 de paradigmas, dogmas, lo que sea, que se ha puesto y no son el mensaje de Jesús. Porque me han dicho, no, es que a esa persona le tienes que hacer la salvación. No, oye, compadre, están siempre como abrazar. Estamos acá, estamos juntos. Ah, pero no le hiciste repetir la oración. Ah, no, repetir la oración. Ahí me caí, po. Sí, entiendo. Perdone la ironía, pero claro, no, sí, pero absolutamente, sí. Pero, Gonzalo, mira, yo una vez escuché de una persona muy preparada teológicamente, que ante la pregunta de qué pasaba con los niños oncológicos, ¿sí? ¿Y qué pasaba si morían? La respuesta fue, bueno, si no estaban predestinados a salvación, se van a ir al infierno.
Vaya tema. O sea, esa fue la respuesta. O sea, dime dónde está el amor ahí. Dime dónde está la gracia. Dime dónde está Jesús en Tú eso. me estás confrontando, yo estoy dentro de lo que es, digamos, el mundo de la religión establecida. Tú sabes, mi posición, donde yo estoy. Pero yo tomo lo que tú me dices. Tomo lo que tú me dices. Y he encontrado, bueno, visiones de ese tipo y peores también. Me imagino. Ya, uno sufre con esto. Uno... Claro, pero mira, Y te confronta, te abofetea esta realidad. Y hay que dar una respuesta. No siempre la tengo a flor de labios, la respuesta. El sufrimiento me ha hecho callar muchas veces. He tenido que estar en funerales de bebés de meses, de jóvenes de 20 años, oficiar este tipo de cosas. También despedir a hermanos adultos mayores, en circunstancias, digamos, entre comillas, naturales. Pero mira, ¿sabes? siempre es Sí. complejo este tema de cuando alguien se erige o se para en una cátedra y dice quién sí y quién no. No te voy a negar que eso a veces me complica, por supuesto. Bastante. Mira, bueno, mi visión, claro, hoy probablemente yo estoy en el corazón fuera de la iglesia establecida, aunque yo participo en una iglesia, pero desde el punto de vista de la convicción de lo que he vivido, lo que he visto, y hoy me siento mucho más identificado. Una vez me tocó compartir con un misionero que estuvo en el tiempo del Golfo Pérsico, ¿Ya? ¿ya? Y estaba en una reunión, un grupo un grupo de estos típicos pastoral, juvenil, conversando, y él estaba sentado atrás tomando café y él se reía. Pero esa risa de estos cabros no saben lo que están hablando, Sí, muy posible. ¿sí? O sea, viven en una burbuja y para ellos su complicación, y no es trivializar. Yo veía que no estaba trivializando, sino no era burlarse simplemente tampoco. Sí. ustedes realmente no entienden lo importante y que se empiezan a enredar en un pasaje de la Biblia y que es que la coma va antes o va después. Y me acuerdo que una vez interactué con él y dijo, no, yo estuve presente cuando en un bombazo una X cantidad de personas fallecieron. Y gente que 20 minutos antes lo había visto, había conversado con ellos. Claro. ¿Sí? Entonces, en este caso, no es lo mismo, pero me ha pasado. O sea, y de hecho, ¿cuántos amigos ya he perdido en esto? Entonces, cuando se trivializa tanto la espiritualidad, que hoy yo te puedo decir que es quizás una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, pero lamentablemente de las cosas que más se ha abusado, distorsionado. Mira, hay un libro que el otro día vi, imagínate, el libro se llama Todas las guerras que ha habido a causa de la religión, y son como 4 tomos. Ya. O sea, te das cuenta, algo que es vital en el ser humano y se ha tomado por tantos años como elemento de conflicto. Hay una espiritualidad de papel, dices tú, hay una espiritualidad que todo lo resiste. No sé si llamarlo así espiritualidad, pero Claro. nosotros a veces repetimos, y te lo digo como pastor, repetimos textos, ¿ya? Y no está mal. La memoria hay que ejercitar. No, por supuesto. Pero es otra cosa tenerla acá. O sea, tu experiencia te llevó y te sigue llevando a vivir una espiritualidad muy real, muy cierta, muy viva. Claro. Ya de gente que a veces repite textos, y siempre tenemos un texto para contradecir a alguien, siempre tenemos un texto para callar a alguien, porque a veces tenemos textos para animar o animamos fuera de contexto también, y eso creo que es muy rescatable en tu peregrinaje. Ahora, no puedo... Sí, dale, una sí, cosa que sí. se me había olvidado hace un rato y lo quería decir. Era, a veces nos falta, como, digamos, si el cristianismo son los seguidores de Jesús, ¿cierto? Sería bueno hacerle caso a una cosa que Jesús hizo muchas veces. ¿Y sabes qué era? Guardar silencio. Sí, sí. ¿Ah? Una de las cosas que a veces el cristianismo como estructura o como movimiento, lo que sea, peca de una incontinencia verbal, Sí, una verborrea. de querer siempre tener una respuesta para algo, ¿sí? Y el error, en mi caso creo que es una arrogancia, ¿sí? Es esa respuesta, ni siquiera es desde yo como persona, sino es de alguna forma tratar de responder por Dios, ¿sí? Hay una historia en la Biblia que me encanta, que si mal no recuerdo es de Jezreel, no, creo que es Gedeón.
y que había un ídolo, Sí, ¿sí? Y que lo bota, Claro. claro, y los demás reclaman, oye, votó el ídolo. Y el padre de él dice, oye, si ese ídolo realmente es un dios, que él se defienda, Claro. ¿sí? Entonces, esto creo que... Ahí le pusieron Jerobal, quedó. Claro, exacto. Entonces, en Se él, enfrenta. ¿sí? Claro, sí. Tiene que ver con que a veces, y esto refleja una inseguridad en nosotros, y hay que ser bien honestos, muchas veces no es que queramos responder por Dios, sino es que esa pregunta, ese cuestionamiento remueve nuestra zona de confort espiritual. La tranquilidad que tenemos Claro. está. Sí, entonces en eso y probablemente esta mirada bien metafórica, Dios está callado porque no es tema para él, ¿sí? Pero es tema para las personas porque les remueve su zona de confort, les lleva a una situación de, por ejemplo, esto mismo que yo digo, que yo sé que es a contrapelo, para mí Dios es puro amor, toda la gente que entre el juicio, que el castigo se complican, ¿sí? Pero yo no lo digo para complicarlo a ellos, ¿sí? Lo digo desde mi convicción y es lo que yo he visto. No, y olvidamos una parte, que el juicio más fuerte de Dios y de Jesús en su ministerio fue contra los mismos religiosos. Claro, por falta de amor. Exactamente, entonces fue ustedes que hacen esto, ponen cargas en los demás que ni siquiera ustedes pueden llevar. Claro. Entonces sí veo ese juicio y tienes razón, por falta de amor. Pero quiero llevarte a un tema porque la hora avanza también. Alguien me dijo una vez que los cristianos, entre todo este tema del dolor, como que prácticamente amábamos el dolor, como que éramos medio masoquistas. Yo le dije que no era así. Recuerdo una conversación en un chat hace muchos años atrás por redes sociales. Pero te pregunto a ti, Ramón, ¿cuál es tu visión del sufrimiento que tenías, digamos, antes, hace 10 años atrás? ¿Y cuál es tu visión ahora? ¿Podemos hacer una especie de paralelismo? ¿Cómo era el Ramón de hace 10 años atrás mirando el sufrimiento? Y el Ramón de hoy día. Claro, sí, yo creo que hace más de 10 años era alguien que empatizaba, pero empatizaba desde simplemente la compasión, quizás la condescendencia, qué pena, y personalmente evitaba cualquier situación de dolor. Lo esquivaba, lo distraía, y de hecho siempre fue un cuestionamiento, porque también tenía, ¿sabes? Yo hablo de mi propia experiencia, ¿cierto? Yo era justamente de estos cristianos medios de zona de confort y que el Dios mental era el que me gustaba, precisamente porque maravillosamente calzaba como era yo. ¿Ah? Claro, Entonces era muy parecido. claro, Extraordinario. cara a cara en el espejo. Entonces, claro. Entonces esa mirada no existía una mirada divina o espiritual respecto al dolor. Era sí un punto ciego. No tenía respuesta. Por lo tanto, todas las situaciones de dolor me parecían que o era culpa de la persona, o había una causa, pero que se distanciaba de esto y dio de algún modo una especie de garantía de que debía estar todo bien. Qué buena. Sí. Y por eso que es fuerte el tema de vivir dolor y dolor extremo, dolor crónico, en donde entender que el dolor es parte de la vida, ¿sí? Es parte de nuestra existencia, de todo eso, y que, mira, y por eso se conecta con otra cosa. Yo leía que cuando el dolor no tiene ningún propósito, ¿cierto? Es una locura, es un martirio. Claro. Pero cuando tú ves a una persona que está, y tú me comentabas hace un momento, que estaba dispuesta a entrar al fuego, a ir a ayudar a alguien, y se quema las manos, Claro. esa persona no ve ese dolor como algo malo. De hecho, lo asocia con otra palabra que es sacrificio. Claro, que va de la mano. Claro. Y el sacrificio en sí implica que algo tiene sentido, entonces ya no es un dolor, se vuelve sacrificio. Cambia la palabra. Sí. Que duele, estamos claros, ¿sí? Totalmente. Pero le da un sentido, un propósito a eso, por lo tanto, ese propio dolor ya no es algo, mira, pucha, las manos. Oye, él salvó a una persona, le quemó las manos, pero salvó a una persona, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es súper potente en esto, porque una reflexión muy crítica que me ha pasado a mí es precisamente entender que cada persona tiene un propósito,
Claro. Todos tenemos un propósito. Y yo creo que muchas veces la espiritualidad más bien domesticada o establecida se trivializa eso y hemos invisibilizado los propósitos de cada uno en base a una cosa que esto ya sé que también va a generar problemas, pero es esta idea de la gran comisión. ¿Sí? La gran comisión hoy se ha vuelto como más bien un mensaje muy utilitario y no necesariamente de Jesús, de Dios, El no, Evangelio, claro, la buena nueva. claro, pero se ha vuelto utilitario eclesiásticamente. Sí. ¿Sí? Nos lleva a un activismo, Un nos lleva a hacer activismo, cosas. claro, o no sé si para agrandar, muchas iglesias crecen y crecen, Claro, pero si uno se da cuenta, imperio. crecen, claro, pero crecen de gente que ya es cristiana, ni siquiera es gente nueva. Se establece, se Claro, solidifica. claro. Entonces hay como una maquinaria que se basa en esta idea, ¿sí? Y genera un tremendo problema que tú conversas con jóvenes, incluso gente mayor, que tiene una vida, digamos, espiritual, cristiana, y dice, no sé qué hacer con mi vida. Claro, por un lado hemos hablado el mensaje de amor muy potente, pero funcional, utilitario. Yo, en mi convicción, creo que Dios crea a cada persona con un propósito de vida, dentro del cual va a estar integrado el compartir el amor divino, ¿sí? Pero tú tienes un propósito como ser humano, algo único, algo que te hace único e irrepetible, poderoso en motivación, ¿sí? Y te permite conseguir cosas con la ayuda de Dios, que es parte de un plan para tu vida, ¿sí? Entonces, cuando se pierde eso, el ser humano también pierde su propia esencia y pierde su sentido. Pero su humanidad. Hay una frase que la toma Viktor Frankl, que está basada en una sentencia de Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué para vivir puede resistir casi cualquier cómo. ¿Sí? Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió en Auschwitz, Sí. él hablaba de que las personas que eran expuestas a torturas, pero brutales, había gente que resistía eso. Y al conversar con ellos se daba cuenta que eran personas que tenían un sentido muy claro de propósito. Decía, esto, mira la locura, incluso para la gente ahí, incluso esto yo voy a pasar de acá. Yo me veo haciendo tal cosa después. Yo me veo aquí. ¿Sabes lo que decía Víctor Frank? Cuando estaba raquítico, que comía creo que un pan una vez a la semana, y nada más, y lleno de cadáveres, él decía, yo me veo en el auditorio de una universidad hablando del propósito. Porque eso es lo que a mí me motiva. Cuando uno ve la crisis que hay en general, es una falta de sentido de propósito. Uh-huh. Yo te puedo decir, al principio no entendía lo que estaba viviendo. Hoy, ya teniendo ya años en esto, sí. he visto propósito. A través del sufrimiento. A través del sufrimiento. O sea, no a través del sufrimiento, a través del proceso. Del proceso, claro. A través del proceso. Y ha hecho que el mismo dolor tenga sentido. ¿Sí? Que el mismo dolor tenga sentido. Pero no como que, Dios te permitió sufrir para decir tal cosa. No. No es tan mecánica. No, no es 2 más claro. 4 y no, A más B igual a C. Ojalá fuera así la vida, pero no es así. claro, o sea, claro, es que eso, mira, eso también es como una respuesta muy, muy simplista Sí. para uno simplista, tratar de generarle lógica, claro, ¿cierto? para poder entenderlo, claro. Claro. Ahora, en lo personal creo que el propósito de la vida está en Dios. Y creo que hay que mostrar a través del proceso de uno que hemos encontrado, digamos, ese propósito en la vida. Creo que es una de las cosas que yo hago también en el colegio, donde me desenvuelvo un poco. Y también dentro de lo que hago, dentro de mi labor como pastor. Ya sabes que estoy en una vereda evangélica, pentecostal. Entonces, hablo del evangelio, predico el evangelio. Y me confronto también con este evangelio, con todo lo que hemos conversado. Son cosas que también me he planteado un montón de veces, eso de encontrarse con gente a veces más amable, con gente, digo amable en el sentido de amor, Sí. fuera a veces de los parámetros de lo que es la iglesia establecida. ¿Ya? Pero creo que tú, no te estoy juzgando, estoy observando tu proceso, porque nos conocemos hace más de 10 años, creo
creo que más a través de redes sociales, encontraste a Dios en medio del dolor. Tu encuentro con la providencia divina fue en este proceso. Quizá, tomando tus mismas palabras, quizá tenías otra imagen, tanto de ti mismo como de Dios, antes de, y en este proceso encontraste a Dios. Creo que me expliques un poco, me cuentes un poco, ya nos queda poco tiempo, ¿cómo ha sido encontrar a Dios en esto? Porque yo te escucho y digo, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo cuando estoy con una migraña que me puede dejar botado 4, 5, 6 horas tirado, que a veces me da, no logro pensar? Lo único que quiero es que se me quite. Y si no la entre comillas, la elimino, dentro de los primeros 10, 15 minutos se dispara, pasa un umbral, me vienen otras complicaciones, y en ese momento no pienso en nada más, sino que se me quite esta cuestión porque no puedo hacer nada y estoy ahí languideciendo en una cama, en una pieza oscura. No puedo resistir ni la luz ni que nadie me hable. Entonces, creo que eso ni siquiera se compara al proceso de dolor, de repente una radio, una quimio, que una vez me dijiste que habías perdido la noción de cuántas fueron. ¿Cómo contaste ahí a Dios en medio de eso que no es agradable? Perdona que sea la pregunta, quizás estoy como... Me di 1000 vueltas, pero voy a eso. Mira, yo en algún momento, o sea, estoy dedicado mucho también a escribir, para ir cortando esto, creo que puede ayudar a muchas personas. Yo, mira, lo digo con mucho respeto y mucha también responsabilidad. Yo creo que de verdad he visto a Dios. Así. Ya. Ahora, uno tiene una idea antropomórfica de Dios, ¿sí? Y le pone roles, le pone lenguaje, tenemos sí. que entendernos. Y de esa experiencia, que no es una, fueron varias, yo llegué a una absoluta convicción. Lo que llamamos Dios no es Dios. Tiene que ser mucho más grande. Claro. Incluso la palabra, claro. Es algo que yo lo he escrito y mucha gente, pero ¿cómo puedes decir eso? Yo lo llamo aquel misterio que malamente llamamos Dios. Ahora, no porque la palabra Dios sea mala, sino porque está no tenemos otra. ida, No te cabe otra tampoco. ¿no? Y la hemos restringido, la hemos achicado, y Dios es más bien una cosa que nos sirve para responder las cosas que no tenemos respuesta. Es un suplemento para... Claro. No es un fin en sí mismo. Mira, estar en ese momento un momento que yo de verdad pensé que estaba a horas de morir. Horas, así, ya el corazón no me latía, o sea, me latía muy poco, una debilidad extrema. Yo dije, wow, parece que ahora sí vamos. Claro. ¿Sí? Oye, esto tiene que haberlo vivido un par de veces o más. Al menos 3. Wow. Y en ese momento tuve una experiencia mística y yo te puedo decir, fue cara a cara a aquello que es Dios. Ya, eso lo viviste. Sí, por eso digo, yo no lo digo de una forma pretenciosa ni orgullosa, no, lo digo por eso con mucho respeto, porque no es cualquier cosa lo que digo. Perdón, algo que te saque de ahí. Ya, esos fueron momentos extremos. Sí. Pero ¿qué pasa en los otros momentos donde quizás no sientes que mira, nada, no ves nada y está solamente el dolor, el malestar? No quiero estar acá. Perdona que te lo pregunte tan así fuerte, pero ¿cómo lo hacías en ese momento? ¿Dónde estaba Dios ahí? Es que cuando tuve ese encuentro cara a cara, ahí apareció otra palabra que de algún modo contiene esta vastedad, y es la palabra presencia. La mencionas mucho en tu libro. La presencia. La mencionas mucho, sí. como algo, como una constante. Dios está, y que por eso cuando lo volvemos una persona, claro, queda en un solo lugar. Sí, lo ubicas. Pero lo sacas de una dimensión física y te empiezas a dar cuenta que Dios está acá, Dios está con cada uno en todo lugar que esté, hasta en los menos pensados lugares. Y te das cuenta que es algo que lo trasciende. Es como cuando a los peces están en el agua, le dicen, no, tú estás en el agua. Y el pez te dice, ¿qué agua? No veo nada, estoy aquí. ¿No? Pero estás rodeado de agua, ¿sí? O lo mismo que un pez diría, ustedes están rodeados de aire. ¿Qué aire? De nada. Esa es una metáfora, ¿cierto? Sí, sí. Claro. Todas tienen sus limitaciones. Porque por supuesto, pero una forma de explicar eso es la presencia. Entonces, cuando yo ahí comencé a entender, cuando la gente, no, es que no sé si Dios estaba conmigo, estaba ahí. Solo que el dolor a uno le impide ver.
lo acuarta. Entonces, de eso es lo que yo he sentido una responsabilidad de compartir en algún libro quizás toda esta experiencia, porque la idea de Dios se me amplió y se me complicó también, o se me complejizó muchísimo, porque también me di cuenta que lo que llamamos vida y muerte también es una separación más bien biológica. Yo hoy me siento Claro, tan... claro. Claro, cuando Bueno, esa es dice... una de las bases de la fe cristiana, creo que Claro, la vida eterna, digámoslo así, es que por eso, la vida más allá de este plano. pero es algo, es un paradigma biológico. Absolutamente. Tú lo ves, tanto Total. los vivos como los muertos están en la presencia. Sí. Ahora, al decir que Dios no tiene emociones, como algunos dicen, no, que Dios está ahí, nada lo perturba, pero en Cristo Dios experimenta sufrimiento, Ujú, traición, rechazo, privación, ujú. burla, escarnio, hambre, sed. Sí. Interesante. Y la cruz es una muestra para mí muy potente de eso. Yo antes miraba con tanto desprecio todos estos crucifijos y cosas así, y ahora veo lo que representa. Ah. ¿Quién está ahí? ¿Cómo está sufriendo? Para mí eso ha sido un aliento, entender que Dios estuvo en mis zapatos, llevándolo un poco más allá de la presencia, no sé si se puede llevar más allá. En Jesús, Dios estuvo en mis zapatos. Hoy día hablamos tanto de empatía, porque pontificamos de empatía. Me pregunto en los colegios, chicos, no, la empatía, la empatía. Claro. Pero estar en los zapatos de otro, ponerse. Sí. Y Jesús se puso prácticamente nuestro ropaje, Claro. reino, y estuvo. Creo que para mí ha sido alentador, creo que en tu caso, porque te conozco y creo que eres uno de mis buenos amigos y lo valoro mucho. Y probablemente no estemos de acuerdo en todo. No Es tenemos muy por qué probable, estarlo. no tenemos por qué estarlo. Creo Pero que el amor, el amor. ha sido muy bueno y yo te doy gracias por este tiempo de conversación. Te agradezco que abras un poco la ventana de lo que es confortable de hablar en este tipo de cosas dentro de nuestros contextos de iglesia, que vamos un poquito más allá y rascamos quizá donde molesta. Yo agradezco eso y me alegro de que Jesús me permita encontrar en ti también un ejemplo de fe. Y a veces lo conversaba anoche, un amigo me hablaba, Juan Francisco, que creo que también lo conoces. Sí. Wow, tremendo. Así que reiterarte mi cariño, mi admiración, No. orar por ti para que el Señor te siga usando en este peregrinaje que no ha terminado, porque estás involucrándote a través de la escritura, a través de los medios, a través de estos videos, con otra gente que quizás está comenzando, Sí. que va en la mitad, o que quizás está terminando, con esperanzas de salir, quizás otros no. Pero creo que tu testimonio y cómo Dios está obrando a través de ti puede ser de gran ayuda, de gran bendición para otros. Así que darte las gracias nuevamente, Ramón, y que el Señor te bendiga mucho. Gracias, Gonzalo. Y no, el cariño es mutuo y gracias también por tu mirada. Lo que tú dices, no estaremos de acuerdo, pero lo que nos une es el mismo amor, el mismo camino, ¿sí? Y a mí me ha ayudado mucho una mirada de esto del peregrino. Claro, todos caminamos en este camino, solo que a veces de diferentes veredas, pero es el mismo camino. Y cuando se hace con este mismo sentido de esperanza, de entregar el amor de Dios, creo que de eso se trata, ¿sí? Y gracias a ti por tu tiempo y por poder conversar de esto, te lo agradezco mucho. Bueno, esa fue esta conversación. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros en este diálogo sobre el peregrinaje oncológico. Será hasta la próxima. Que esté muy bien.